Bueno, para analizar este tema, tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Martínez Veloz. Él es especialista en temas electorales, él ya fue magistrado electoral. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, mi amigo? Gusto saludarlo. No, ya estuve escuchando lo que dijo el presidente. Estamos en lo general de acuerdo. No sé si el porcentaje sea el apropiado. Eso lo tienen que definir los partidos. Sin embargo, acuérdate que el tema no es nuevo. Se presentó cuando el sismo en la Ciudad de México. También en esa ocasión creo que fue otro partido el que lo propuso, una reducción del financiamiento. Entonces, en lo general estamos de acuerdo. Hay que ajustar el porcentaje a las necesidades de cada partido, pero sí estamos de acuerdo. Claro, la oposición dice, Juan, que el gobierno o esta propuesta busca debilitar precisamente a los partidos de oposición. ¿Tú crees que ello ocurra? Por ejemplo, un dato que aportaba el PRD, que ellos van a recibir de 400, 200 millones de pesos y Morena de 1.600, 800 millones de pesos, es decir, la cuarta parte y con 200 millones, que es muy poco. ¿Crees que sí va a debilitar a la oposición? No creo que el dinero sea la explicación, digamos, total del sentido de la votación. Es un elemento más que juega, pero acuérdate que Morena, antes de la elección del 2018, pues era de los partidos que recibían menos financiamiento. La situación cambió a partir de la elección. Entonces, el esquema del voto tiene muchas explicaciones. Cierto, el dinero es uno. Yo creo que hay que consensarlo, sería la palabra, con los partidos y llegar a un mejor acuerdo en el porcentaje, sobre todo. Claro, y entonces, también aquí, Juan, se tendría que hacer una reforma constitucional, porque bueno, finalmente el financiamiento de los partidos está calculado conforme al número de personas en el padrón electoral, las UMA y la votación que hubo. Tendría entonces que irse a una reforma para que no sea un asunto de voluntad política, Juan, porque ahorita va a ser, en todo caso, un asunto de voluntad. ¿Tendría que establecerse en la ley? Yo recuerdo que la vez pasada del sismo, si quieres checar la información, en aquellos tiempos escribíamos en una revista que tú diriges muy inteligentemente. Gracias. Creo que no fue necesaria la reforma electoral. Operó vía el Instituto Nacional Electoral la reducción del financiamiento. Hay que checar la forma jurídica que se hizo. No creo que sea necesaria una reforma si los partidos voluntariamente lo aceptan, aunque lo ideal es que sea la reforma la que precise mejor, sobre todo la forma de la reducción. Es decir, si es voluntario de cada partido y en su caso selecciona las partidas del gasto público a las que se va a aplicar, o si de entrada se dice, por ejemplo, en la ley que será para gasto social, cosa que se me hace lo apropiado. ¿Sí me explico? Claro. Jaime, en general todos los políticos optan por la decisión menos costosa. En ese sentido, los partidos políticos, ¿crees que tengan, la oposición principalmente, crees que tengan más costo de reducirse el 50% del presupuesto, o será más costoso que no se lo reduzcan y enfrenten la crítica social? ¿Qué crees que sea más costoso para ellos? Yo creo que será más costoso que se cierren. A lo mejor pueden negociar el porcentaje, pero cerrarse sí enfrentarán una crítica social. De hecho, fíjate en las elecciones locales, las recientes, como el índice de abstencionismo fue muy alto, en casi en todos los estados, en los 5 que hubo elección. Entonces, esa es una forma de rechazo de la sociedad a los partidos. Cierto, en la elección presidencial es diferente y está más legitimada, pero en las elecciones locales hay un índice de participación muy bajo. Entonces, yo creo que sí van a recibir la crítica de la sociedad, porque no hay una proporcionalidad en cuanto a que tenemos un sistema de financiamiento de los más altos del mundo en términos de porcentajes, y el índice de participación sobre todo en elecciones locales. Entonces sí creo que va a haber una crítica del que se niegue rotundamente a seguir lo que plantea el presidente. Yo creo que en esa parte hay una razón y no viene de ahorita actualmente. Acuérdate que la vez pasada en el sismo creo que fue
creo que fue el PRI el que la propuso. Sí. No recuerdo bien, pero fue otro partido el que lo propuso. Claro, y bueno, y terminó ahí en algo que no terminó, muchos partidos no se supo si de verdad regresaron ese dinero. Juan, Sí, solo... sí. Esa fue la parte jurídica, creo que no estuvo bien pulida al último, y eso es lo que hay que pulir ahora para que efectivamente se haga. Pero claro, sí estamos de acuerdo. Claro. Como última pregunta que te haría, Juan, el financiamiento privado, dice, pues sobre todo el PRI, dicen que bueno, está bien, se reduce el público, pero que se abra, que haya más apertura a financiamiento privado, un poco en el esquema de los Estados Unidos. ¿Te parece correcto? ¿Te parece que sería una buena solución o esta reforma acompañada una con la otra? Bueno, los tiempos cambian. Acuérdate que este esquema de financiamiento viene, el primer financiamiento público fue en la reforma del 77, sí, y después hubo muchas reformas con diferentes modalidades para ajustar el financiamiento actual. Yo creo que no debemos negar la participación del financiamiento privado, porque los partidos deben ser instituciones de la sociedad, no del gobierno en sí mismo. O sea, tiene que ser la sociedad la que los financie con mecanismos transparentes, claro. Yo estaría de acuerdo también en abrir la participación, no sé en qué porcentaje, pero no la descartamos, como fideicomisos, cosas de ese tipo, rifas, que puedan los partidos allegarse recursos, estaría bien. Perfecto. Pues Juan Martínez Veloz, doctor en Derecho y ex magistrado electoral, experto en la materia, agradecerte infinitamente esta entrevista. Suerte, Alejandro. Sigue con tu periodismo tan bueno y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.